La batalla de Grecia y la invasión de Yugoslavia retrasaron la invasión alemana 6 semanas críticas, como posteriormente se puso de manifiesto. Esta invasión fue una sorpresa mundial, ya que rompía con el pacto de no agresión entre alemanes y soviéticos, y traicionaba a Stalin, quien ya había posicionado tropas en la frontera con Alemania y había construido varias pistas de aterrizaje a lo largo de la misma. Tomando esto como una amenaza a Europa y por ende Alemania, Hitler ordena la Operación Barbarroja, como llamó a esta invasión. Esto fue un duro golpe para los soviéticos, quienes no esperaban un ataque así. 3 grupos de ejércitos alemanes, junto con otras unidades militares del eje, se sumaban unos 3,5 millones de hombres, que se lanzaron a la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Sus objetivos principales eran el asegurar los estados bálticos y tomar Leningrado. Oponiéndose al grupo de ejércitos norte estaban 3 ejércitos soviéticos compuestos por 450.000 hombres en un principio, pero con las nuevas movilizaciones se aumentó el número a 600.000 al mando del mariscal Voroshilov. El avance alemán fue rápido en las primeras semanas y con sus grandes tácticas de ataque, los nazis dominaban día a día más territorio. En un mes, los alemanes habían logrado someter a los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y también Bielorrusia, además de enviar tanques a Leningrado y Ucrania para someterlas. Para septiembre ya habían logrado cruzar el río Dnieper y capturar Kiev y Vyazma, teniendo un avance aún más exitoso. Sin embargo, a medida que las tropas alemanas se adentraban en territorio soviético, los contraataques del ejército rojo de Stalin estaban cada vez mayores. Los alemanes estaban ahora a una distancia suficiente como para atacar Leningrado. Sin embargo, Hitler ordenó a los Panzer mantener su posición mientras los ejércitos de infantería los alcanzaban. Las órdenes de mantener la posición durarían cerca de una semana, dando tiempo suficiente a los soviéticos como para que se fortaleciesen sus defensas alrededor de Leningrado. El grupo de ejército centro estaba desplegado en Polonia. Su objetivo principal era la captura de Moscú. Oponiéndose al grupo de los ejércitos del centro estaban 4 ejércitos soviéticos con 3.500 tanques bajo el mando del mariscal Timoshenko. La batalla del cerco duró 14 días, del 27 de junio al 10 de julio, y al desplomarse la resistencia fueron capturados 323.898 soldados soviéticos, aunque consiguieron escapar unos 250.000 más. Capturaron o destruyeron 3.332 tanques y 1.909 cañones. El aniquilamiento de esa cantidad de material blindado dio confianza al mando alemán, ya que los tanques disponibles de Alemania para la invasión de Rusia eran solamente 2.434, y se creyó que se había logrado acabar con la mayoría de los blindados soviéticos. En realidad era falso, pues el ejército rojo tenía una imponente masa de 20.000 máquinas en 1941. Entre octubre de 1941 y enero de 1942, Alemania y la Unión Soviética batallaron fuertemente por la dominación de Moscú. El alto mando alemán quería que la capital soviética cayera para tener el completo dominio de la nación, pero un Hitler que en último momento decide cambiar el rumbo de las fuerzas de avance, designando solo como objetivo político a Moscú y priorizando la toma de Crimea y su fortaleza de Sebastopol, para asegurarse el control económico y además de acceso a conquista de Bakú y sus pozos petroleros. Subestimando la defensa del ejército rojo, era fuerte. El 9 de septiembre, el grupo de ejércitos norte llegó a 11 kilómetros de Leningrado, pero Hitler ordenó que Leningrado fuese asediado. Sin embargo, una pequeña ruta improvisada entre un bosque permitió el paso de suministros a la ciudad. Los soviéticos estaban montando cada vez más ataques contra el grupo del ejército centro, pero faltándole sus tanques, no estaban en posición de tomar la ofensiva. Hitler había cambiado de opinión y decidió que los tanques se devolviesen al grupo de ejército centro para su empuje hacia Moscú. La batalla de Moscú, llamada Operación Tifón, comenzó el 2 de octubre. Frente al grupo de ejército centro estaba una serie de elaboradas líneas de defensa. Los alemanes sobrepasaron fácilmente la primera línea de defensa cuando el segundo ejército Panzer, volviendo desde el sur, tomó Orel, que estaba a 110 kilómetros detrás de la primera línea soviética. Entonces, los alemanes avanzaron y en el vasto embalsamiento capturaron a 663.000 soviéticos. Los soviéticos solo tenían ahora 90.000 hombres y 1.500 tanques para la defensa de Moscú. Casi desde el principio de la Operación Tifón, el clima había ido empeorando. Hacía más lento el avance alemán hacia Moscú, hasta llegar a ser de 3 kilómetros diarios. El 31 de octubre, el alto mando del ejército alemán ordenó un alto en la Operación Tifón para que los ejércitos pudiesen reorganizarse.
La pausa dio tiempo a los soviéticos para organizar nuevos ejércitos y traer tropas desde el este, cuando el pacto de neutralidad firmado por soviéticos y japoneses en abril de 1941 le aseguraba a Stalin que ya no sería amenazado por los japoneses por más tiempo. El 15 de noviembre, los alemanes reiniciaron una vez más el ataque a Moscú. Frente a los alemanes esperaban 6 ejércitos soviéticos. Los alemanes intentaron que los ejércitos Panzer III y IV cruzaran el canal de Moscú y rodearan Moscú desde el noreste. El segundo ejército Panzer atacaría Tula y después acercaría a Moscú desde el sur, y el cuarto ejército atacaría en el centro. Pero el 22 de noviembre las tropas siberianas soviéticas fueron lanzadas sobre el segundo ejército Panzer en el sur e infligieron una sorprendente derrota a los alemanes. El cuarto ejército Panzer tuvo éxito en cruzar el canal de Moscú y el 12 de diciembre había penetrado hasta 25 kilómetros de Kremlin. Pero empezaron las primeras tormentas de invierno y por falta de previsión la Wehrmacht no estaba equipada para la guerra de invierno y las congelaciones y enfermedades causaban más bajas que el propio combate. Los muertos y heridos ya habían alcanzado un número de 155.000 en 3 semanas. Las divisiones estaban a mitad de potencia y el frío causaba grandes problemas a los cañones y al resto del equipo. Los ataques soviéticos solían realizarse muy temprano, dado que las armas alemanas no funcionaban bien a tan bajas temperaturas, mientras que de los soviéticos sí. Las condiciones climatológicas hacían que la Luftwaffe quedase en tierra. Las tropas soviéticas, recién reclutadas cerca de Moscú, eran cerca de 500.000 hombres y el general Zhukov lanzó un contraataque masivo el 5 de diciembre que hizo retroceder a los alemanes cerca de 325 kilómetros, aunque no se consiguió una brecha definitiva. La invasión de la Unión Soviética había costado a los alemanes hasta la fecha unos 250.000 muertos y 500.000 heridos, así como gran parte de sus tanques.